Buenas, ¿cómo están? Hoy es sábado 5 de febrero, sobre el mediodía, y vamos con la entrega, creo que número 7 u 8, bueno, creo que 8, no me acuerdo, de la España imperial. Eh, Como vimos en los videos anteriores, los reyes católicos habían restaurado el poder de la monarquía, que venía, o sea, que estaba muy debilitado a finales de la Edad Media, de la monarquía castellana. Y en Castilla habían puesto los cimientos de un Estado autoritario y galvanizado por, en primer lugar, un alto sentido del destino nacional, ya lo dijimos en los videos anteriores, la reconquista de Granada, todo eso y la imposición de una sola religión, todo eso unía a los habitantes tanto de Castilla como de Aragón, incluyendo por supuesto Cataluña y Valencia, que estaban en confederación con Aragón y formaban la corona de Aragón. Pues Castilla y Aragón lograron los reyes católicos unirlos, dándoles un alto sentido del destino nacional. Y en segundo lugar, los cimientos de un nuevo Estado también se habían dado en lo que posteriormente todo el mundo conocería como España, por las brillantes oportunidades reveladas por los descubrimientos de América. Es decir, Castilla puso durante el mandato de los reyes católicos Fernando e Isabel los cimientos de un Estado nuevo, si bien autoritario, galvanizado por un alto sentido del destino nacional y las brillantes oportunidades reveladas por los descubrimientos de ultramar. Los reyes católicos iban a mostrarse igual de activos en la legislación de la economía nacional como lo habían sido en la reforma religiosa y administrativa, que fue tratada en los videos anteriores con amplitud. Me deshidrato. Durante los 29 años del reinado de Isabel, se aprobaron no menos de 128 leyes que abarcaron todos los aspectos de la vida económica de Castilla. Entre ellas se prohibió la exportación de oro y plata, se crearon leyes reguladoras de la navegación para poder tener el predominio de los mares, sobre todo frente a Portugal, ¿no? El sistema gremial fue consolidado y reorganizado. Hubo intentos esporádicos de protección a las industrias textiles castellanas. Se animó a los artesanos flamencos italianos para que se estableciesen en España mediante la promesa de una exención tributaria por 10 años. Por cierto, y entre paréntesis, en España, desde hace ya varias décadas, se pueden establecer los comerciantes y productores chinos y les dan una exención del pago de impuestos durante 10 años. Los inversionistas chinos en general. Y también las tiendas y los restaurantes. La verdad es que nunca he preguntado cuál es la finalidad de esto actualmente, porque está sucediendo actualmente y solo con los chinos, ¿no? Y sucede desde hace 10 años y desde hace 20 también, ¿no? El caso es que los chinos se pueden establecer aquí y estar 10 años sin pagar impuestos. Ignoro los motivos que llevaron a la España actual a tomar esa decisión antes de que yo estableciera aquí mi residencia, ¿no? Bueno,
repito, se animó a los artesanos flamencos e italianos a establecerse en España con la promesa de la exención tributaria por 10 años. La legislación económica de los Reyes Católicos es la respuesta a ciertos problemas financieros o económicos inmediatos y urgentes. Es decir, la política económica de los Reyes Católicos no era una política económica, digamos, general, global, con una intencionalidad clara, con unos objetivos claros a nivel nacional, sino más bien su legislación económica atacaba problemas inmediatos y puntuales, ¿no? Y urgentes. En ese sentido no fue una gran política económica, tal como se la concibe hoy en día, tal como se concibe hoy en día las políticas económicas de las naciones. En su organización económica y administrativa, los Reyes Católicos se limitaron a aceptar los fundamentos ya existentes, desde la Edad Media, por supuesto, y a construir a partir de ellos. Su reinado, en cuanto a la organización social, perpetuó sólidamente el orden establecido. Sus ataques contra la influencia política de los magnates y el hecho de que utilizaron los servicios de clérigos y funcionarios reales procedentes de la pequeña nobleza y la burguesía, cosa que vimos en los 2 videos anteriores, han contribuido a crear la idea de que Fernando e Isabel eran adversarios de la aristocracia. Pero el asalto al poder político, por llamarlo así, de los magnates, no se extendió a un asalto general contra su poderío económico y territorial. La aristocracia mantuvo su poderío económico y territorial. Lo único que querían los Reyes Católicos era centralizar el poder político. Por lo tanto, no eran enemigos de la aristocracia. Pero no querían que el poder político se dispersase, lo querían centralizado en la corona. El acta de reasunción de 1480 se llevó una buena tajada de sus ingresos de la aristocracia, pero afectó solo a los bienes usurpados después de 1464. Y la mayor parte de las enajenaciones de tierras y rentas de la corona por parte de los nobles había tenido lugar antes de esa fecha. Es decir, los nobles tuvieron que devolver una parte de los bienes usurpados por ellos a la corona. O sea, la aristocracia había, durante la Edad Media, usurpado bienes de la corona, que no eran de ellos. Lo que hace la acta de reasunción de 1480 es obligarlos a devolver una parte de los bienes usurpados por ellos en 1464, es decir, apenas 36 años antes en adelante, ¿no? Eso es lo que tuvieron que devolver. No tuvieron que devolver la mayor parte de las enajenaciones de tierras y rentas. Entonces, repito, durante la Edad Media, los nobles, aristócratas, etcétera, enajenaron tierras y rentas de la corona, se apropiaron de ellas, ¿no? Lo que hace la acta de reasunción de 1480, repito, es llevarse una buena tajada de los ingresos de la aristocracia, pero afectó solo a los bienes usurpados por la aristocracia y que eran de la corona después de 1464. O sea que tampoco fue que le quitaron todo, es una mínima parte, ¿no? Además, esa mínima parte había sido, entre comillas, robada a la corona, ¿no? La alta aristocracia castellana, por tanto, siguió siendo una clase inmensamente rica. Todavía andan por ahí. Por ejemplo, esto podría ser mucho más largo, pero como muestra, ¿no? En Castilla había 13 duques, 13 marqueses, 34 condes y 2 vizcondes, con Z, vizcondes. Y Aragón tenía 5 duques,
3 marqueses, 9 condes y 3 vizcondes. Como por ejemplo, ¿no? El reinado de los reyes católicos se caracterizó por el incremento del poder social y económico de estos grandes nobles. Algunos de ellos se aprovecharon del reparto de tierras del reconquistado reino de Granada. Por supuesto, a medida que España, en la Edad Media y luego en el reinado de Fernando e Isabel, que fue donde se acabó la reconquista porque ya lo habían reconquistado todo, a medida que se iba reconquistando territorio de los moros hacia el sur de España, por supuesto, la corona tenía que premiar a quienes lo habían ayudado a reconquistar esas tierras, ¿no? Bien fuese ejércitos de nobles y aristócratas, etcétera, ¿no? ¿Y cómo los recompensaban? Dándoles tierras. Nada de eso fue gratis. A pesar de que eran castellanos, no reconquistaban, o sea, no ayudaron a reconquistar los reinos moros y específicamente el reino de Granada gratis. Bueno, todos ellos, que los que participaron en la reconquista del reino de Granada, se beneficiaron de las leyes aprobadas por las Cortes en Toro en 1505, que confirmaron y extendieron el derecho a establecer mayorazgos. Ya hablaremos después de los mayorazgos. Mayorazgos. Una familia podía estar segura de que sus propiedades quedarían en posesión suya a perpetuidad y pasarían intactas e indivisas de un heredero al siguiente. Todavía en Andalucía hay propiedades que vienen de esa época, y estoy hablando de hace 500 años y pico. Todavía en Andalucía hay propiedades que vienen de esa época que han pasado de un heredero al siguiente. Todavía. Han pasado más de 500 años. Las alianzas matrimoniales entre las grandes familias castellanas contribuyeron aún más a poseer grandes extensiones de tierras en las manos de unos pocos poderosos. Las postrimerías del siglo XV confirmaron el sistema de tierras que ya existía en la Castilla medieval. El 2 o 3% de la población poseía el 97% del suelo de Castilla. Había muchísimas casas famosas, familias famosas, casas, como se les decía antes, y todavía se les llama ahora. Por ejemplo, a la casa de Alba se le llama casa de Alba. Bueno, no familia Alba. Bueno, las casas más famosas son un montón. Voy a mencionar las 3 más famosas. La de Enríquez, con Z, Enríquez. La casa de Mendoza, con Z también. Y la casa de Guzmán. Por ahí también hay una Z. Enríquez, Mendoza y Guzmán. Las 3 casas más famosas, más poderosas. Los cabezas de todas estas grandes familias no se convirtieron en nobles cortesanos durante el reinado de los reyes católicos. Salvo un pequeño grupo, se dieron mucho menos a la vida cortesana, es decir, a la vida de la corte, de lo que habían hecho en reinados anteriores, y prefirieron vivir en suntuosos palacios y en sus propias posesiones, a hacer plantón en una corte en la que habían sido excluidos de los cargos políticos. Solo en los años que siguieron a la muerte de Isabel, hicieron un esfuerzo por recuperar su antigua posición en la corte y en el Estado, pero el éxito fue efímero. Ya no volvieron a tener ninguna oportunidad de conseguir en la corte una influencia para la cual se sentían automáticamente cualificados hasta el reinado de Felipe III. Falta mucho para llegar allí. En los videos, digo. Pero su privilegiada posición social siguió siendo indiscutible y fue consolidada en 1520 por la decisión de Carlos V, nieto de los Reyes Católicos, de jerarquizar de modo fijo a la aristocracia española.
Claro, Carlos V no solamente era rey de España como Carlos I, sino que era emperador de Alemania como Carlos V, ¿no? Era Carlos V, emperador de Alemania, Carlos I, rey de España al mismo tiempo. El nieto de los reyes católicos. Uno de los nietos. En la cima de la escala, él reorganiza la aristocracia. En la cima de la escala se llaman los grandes de España, que todavía existen. No hay nada más aristocrático que nada con mayor clase que los grandes de España. Aún existen. En la cima de la escala, repito, se llaman los grandes de España. 25 grandes procedentes de las más rancias familias de Castilla y Aragón. Gozaban de la distinción especial de poder permanecer cubiertos en presencia del monarca y de ser llamados primos de éste. Inmediatamente por debajo de ellos, debajo de los grandes de España, estaban los demás aristócratas, conocidos por el nombre de títulos. Así se conocían, títulos. Que en todos los otros aspectos no se diferenciaban para nada de los grandes. Es decir, solo se diferenciaban de los grandes en el nombre. Los grandes eran los grandes y estos eran los títulos. Inmediatamente después de estos, de los títulos, más abajo, los títulos y los grandes eran la élite de la aristocracia española. Inmediatamente después de esto venía un grupo que se diferenciaba de aquellos en que no tenía entidad, en que no tenía entidad propia como cuerpo, pero sin embargo poseían y exhibían una posición en la jerarquía social. Estos eran llamados los segundones. Los segundones. Los hijos menores de las grandes familias. Estos no poseían un título propio y por lo general eran víctimas del mayorazgo, que reservaba la mayor parte del patrimonio familiar a sus hermanos mayores. Es decir, ser el hijo mayor tenía muchos privilegios. Los segundones. Ahora hago un paréntesis nada más. Algunos títulos, grandes de España, segundones, etcétera, que todavía andan por allí, ya no tienen dinero porque nunca trabajaron y a lo largo de las distintas generaciones posteriores, estamos en finales del siglo V, bueno, en este momento estamos en el reinado de Carlos V, ¿no? A pesar de que estamos hablando de los reyes católicos. En este momento hicimos una incursión en el reinado de Carlos V, siglo XVI. De todos modos, a partir de ese momento y poco a poco, gradualmente fueron perdiendo su dinero, sus tierras, que las vendían para poder vivir, porque trabajar era impensable para esta gente, ¿no? Y bueno, hoy en día muchos subsisten y se han casado con gente sin títulos, pero con dinero, para juntar esta gente con dinero. ¿Qué le interesa a esta gente con dinero hoy en día, siglo XXI y finales del XX? Pues les interesa el prestigio social. ¿Y qué le interesa a la aristocracia arruinada? Pues el dinero. Hay un ejemplo por ahí de un matrimonio de un noble con una venezolana, hija del dueño de un banco en Venezuela. Y ese señor, dueño de un banco en Venezuela, es amigo del régimen actual venezolano, es decir, del régimen de Maduro, que es herencia del régimen de Chávez. Ni siquiera eso, ni siquiera el hecho de casarse con la hija de alguien que respalda el régimen de Maduro y antes el de Chávez, pues ni siquiera eso evitó que este noble arruinado se casara con esta señora, ¿no? Bueno, cierro paréntesis.
Estábamos con los segundones, los hijos menores de las grandes familias que no poseían título propio y eran víctimas de mayorazgo, porque el mayorazgo reservaba la mayor parte del patrimonio familiar a sus hermanos mayores. Repito, bueno, ya dije lo de los matrimonios, de eso hablé, de eso era un paréntesis siglo XX, XXI, ¿eh? Bueno, como sus recursos solían ser limitados, los de los segundones se dedicaban casi siempre a la carrera militar o a la eclesiástica, cosa que se copió en los territorios, este otro paréntesis mío, cosa que fue copiada en los territorios españoles en América. Entonces se dedicaban a la carrera militar o a la eclesiástica o servían a la corona como diplomáticos y administradores. El resto de la aristocracia castellana, debajo de los segundones, la formaba la pequeña nobleza, cuyos miembros, distinguidos con el codiciado tratamiento de don o doña, ese tratamiento hoy en día se ha hecho extensivo a todos los españoles después de la muerte de Franco y a raíz de la Constitución de 1978. De hecho, a mí todas las cartas que me envían me dicen doña, y si voy a un lugar público me dicen doña, y en cualquier tipo de correspondencia se refieren a mí como doña y a los señores como don. Todos somos dones ahora, todos los ciudadanos españoles y también los residentes extranjeros en España. Todos somos dones. Pero bueno, en aquel momento la pequeña nobleza estaba distinguida con el codiciado título, tratamiento de don, y eran conocidos indistintamente como caballeros o hidalgos. Diferían mucho entre sí, algunos ricos, algunos pobres, unos descendientes de rancias familias, otros burgueses recientemente ennoblecidos, gran etcétera. Unos con bienes rurales, otros con casas en las ciudades, etc. Voy a hacer un repaso entonces. Los grandes de España arriba, luego los títulos, luego los segundones, luego la pequeña nobleza. Mientras miembros de una sociedad en la que el rango y la familia tenían una importancia suprema, los hidalgos o caballeros se distinguían de los ciudadanos corrientes porque tenían escudos de armas que esculpían en las fachadas de sus casas, en los papeles en los que escribían su correspondencia y en absolutamente todas partes. La heráldica era la clave indispensable para todas las sutilezas de la situación social. La relación entre hidalgos y el mundo de los negocios y el comercio era ambigua. Muchos de ellos estaban empleados en la administración financiera, es decir, en la recaudación de impuestos para la corona. Muchos se dedicaban al comercio, aunque, a principios del siglo XVI esto no era compatible, no era incompatible con la hidalguía. Esto lo comento ahora más extensamente. Muchos se dedicaban al comercio porque a principios del siglo XVI el comercio no era incompatible con la hidalguía. Aunque una excesiva dedicación a los negocios podía ser una mancha en la reputación de una familia. Aquí hago un paréntesis, ¿no? No había una actividad no había en España una actividad con menos prestigio que el comercio. Eso, que en aquella época consistía en comprar grandes cantidades baratas para venderlas en unidades caras, es decir, resumiendo, en aquella época, y lo hace todavía mucha gente, el comercio implicaba comprar barato para vender caro, ¿no? El comercio estaba considerado así también en las posesiones españolas en América como una actividad vulgar, sin clase, grosera, etc. Y bueno, para mí, y esto es un paréntesis, para mí personalmente lo es, ¿no?
Y bueno, yo no tengo nada en común con ese señor Jesús de Nazaret, pero me encanta que haya expulsado a los mercaderes del templo. Esto entre paréntesis. Entonces, durante mucho tiempo fue una mancha dedicarse al comercio, ¿no? Y mucho más si lo hacía un pequeño burgués o, en este caso, un hidalgo, ¿no? Que era lo que era la pequeña burguesía en aquella época. Luego la pequeña burguesía ha cambiado de miembros, ya no son hidalgos, ¿no? Pero estamos hablando de principios del siglo XVI. Y otra vez, entre paréntesis, debo decir que Simón Bolívar, a pesar de que lo disimulaba, siempre tuvo diferencias con Francisco de Miranda hasta que lo traicionó y Miranda terminó preso aquí en Cádiz, en la Carraca, hasta su muerte, ¿no? Y una de las cosas que Bolívar no soportaba de Miranda era que era hijo de un comerciante. Miranda era hijo de un comerciante canario. Lo que pasa es que para comerciar no hay que saber nada. Quizás hoy en día sí, pero ¿qué hay que saber hoy en día? Hay que tener preparación en administración de empresas, ¿no? Pero es eso cultura, ¿no? La cultura sigue siendo las letras, el arte, la filosofía. Eso de cultura no tiene nada. Lo que pasa es que ahora en las universidades se mezclan las verdaderas carreras que te convierten en una persona medianamente culta, como la filología, por ejemplo, con la administración de empresas, que realmente esto debería estar separado, ¿no? O sea, esos grados o carreras que se hacen solo para ganar dinero y que no implican y que no tienen ninguna asignatura que te dé un poquito de cultura, deberían separarse de alguna forma de carreras honorables como la historia, la filosofía. Eso a pesar de que yo soy ingeniero y tengo un posgrado en administración, porque hay que ganar dinero, si no, no se puede vivir. Bueno, cierro el paréntesis de los comerciantes, ¿no? Repito, algunos hidalgos se dedicaban al comercio, hidalgos o caballeros, aunque si esa dedicación era muy amplia, les tomaba mucho tiempo, eso podía constituir una mancha para la familia. Pero a principios del siglo XVI todavía no había una prohibición en España de dedicarse al comercio por parte de los hidalgos y todavía no estaba mal visto o no estaba tan mal visto. Cierro paréntesis. La hidalguía proporcionaba gran prestigio social e importantes ventajas fiscales y legales. Los hidalgos compartían con los magnates muchos privilegios. El más importante, la exención de pago de tributos a la corona. Y también una situación privilegiada ante la ley. Es decir, privilegios judiciales. En los casos criminales, que hoy en día llamamos penales, solo podían ser juzgados por las audiencias o por alcaldes de cortes especiales. Y todas las sentencias tenían que ser ratificadas por el Consejo de Castilla, que es prácticamente como decir ratificadas por el rey o la reina. No podían ser torturados ni condenados a galeras, no podían ser encarcelados por deudas. Y en los casos civiles, sus casas, sus armas y sus caballos no podían ser embargados. La reputación social y las ventajas prácticas anejas a la posición de un privilegio de hidalguía hicieron de él objeto de la codicia universal. Y entonces mucha gente comenzó haciéndose sus árboles genealógicos para ver si de alguna forma se podía convertir en hidalgo, para ver si tenían algún antepasado aristócrata, etc. Los hidalgos no constituían una casta cerrada, ni la pertenencia al grupo estaba únicamente determinada por el azar del nacimiento. Fernando e Isabel, que tenían que reclutar juristas, soldados, funcionarios y administradores,
de entre las principales familias ciudadanas, así como entre las filas de los hidalgos, pues otorgaron muchas patentes de nobleza y las filas de los hidalgos se vieron constantemente refrescadas por infusiones de sangre nueva. Unos años después, las Cortes de Castilla protestaron o protestarían por el número de nuevos nombramientos, pero la extensión creciente de la hidalguía resultó imposible de detener. La intensa presión para conseguir privilegios de nobleza encontró, con el transcurso del tiempo, una cordial respuesta por parte de una corona cada vez más indigente, es decir, una corona sin dinero. Tenía que vender patentes de nobleza para conseguir dinero. A partir de 1520, los privilegios de hidalguía fueron subastados, llegaron al colmo de ser subastados para reponer un tesoro exhausto. Los privilegios eran concedidos sin disimulo a todo el que hubiese ahorrado el capital necesario para ello, como lamentaban las Cortes de 1592. La política de Fernando e Isabel tuvo como consecuencia confirmar y consolidar la importancia del rango y la jerarquía en la sociedad castellana, pero a la vez la de ofrecer oportunidades de promoción social a muchas personas. Uno de los medios de producción era la educación, de promoción, perdón. Uno de los medios de promoción era la educación, que podía conducir en ocasiones a ocupar un puesto en el servicio real. El otro era la riqueza, sobre todo en las ciudades. Los nuevos hidalgos de las ciudades, como los Sánchez de Cepeda en Ávila, los Sánchez de Cepeda de Ávila, como ejemplo, fueron el origen de la vitalidad de las ciudades durante el reinado de Fernando e Isabel y del considerable grado de movilidad social que se daba en ellas. Es decir, estos hidalgos convertidos en nobles fueron el origen de la vitalidad de las ciudades durante el reinado de los reyes católicos. El programa de la vida rural era bastante diferente y se sabe muy poco de la vida rural castellana de esta época. Y en particular se sabe poco acerca de las relaciones entre los vasallos y sus señores en el campo. No hubo ninguna mejora en su situación legal a medida que el poder de la corona se extendía por el campo. Las mejoras económicas no venían acompañadas de mejoras legales. Y el campesinado ocupaba o era el 80% de la población del país. Existía una reducida aristocracia campesina, los ricos labradores que aparecen frecuentemente en la literatura castellana. Había un grupo bastante numeroso de campesinos que vivían en las ciudades y que compaginaban el cultivo de sus tierras con las tareas artesanales o el pequeño comercio local. Pero la masa del campesinado vivía en un estado de pobreza agobiante, que podía muy fácilmente hacerse más agudo. Salvo en algunas zonas de Galicia, la servidumbre de gleba había desaparecido. Y los campesinos que pagaban un censo anual por las rentas de sus tierras podían sentirse razonablemente tranquilos ante la ley. No hubo ninguna revuelta de campesinos en Castilla durante todo el siglo XVI, ninguna. Las condiciones en algunas regiones eran desesperadamente difíciles. El sistema de propiedad de la tierra estaba en conjunto organizado de tal modo que hacía recaer sobre los campesinos casi todo el peso de la producción agrícola, sin proporcionarle los recursos necesarios para trabajar la tierra,
como capital e instrumentos para trabajar la tierra. Los terratenientes ponían muy poco interés en el cultivo directo de sus propiedades. Arrendaban gran parte de ellas. Estas tierras eran trabajadas por campesinos que la mayoría de las veces se habían visto obligados a aceptar o captar un préstamo para asegurarse un pedazo de terreno y que veían reducidas sus ganancias por los diezmos, los cargos y los impuestos. O sea que no solamente alquilaban las tierras que tenían que trabajar a los dueños, porque los campesinos no eran dueños de las tierras, sino que tenían que pagar una una variada cantidad de impuestos, ¿no? Además de devolver el préstamo y pagar los intereses, ¿no? Bastaban 1 o 2 malas cosechas para hundirlos sin esperanzas en sus deudas. Estos problemas eran particularmente graves por cuanto la población castellana iba en aumento y en algunos casos resultaba ya difícil alimentarla. Las técnicas agrícolas eran primitivas, agotaban la tierra, el suelo no tenía el descanso necesario. En los años buenos, la meseta castellana producía cierta cantidad de trigo para la exportación, pero algunas partes, sobre todo Galicia, Asturias y Vizcaya, eran incapaces de subvenir sus propias necesidades alimenticias. Castilla los abastecía o las abastecía por vía marítima y Aragón importaba grano de Andalucía y de Sicilia. Estoy diciendo importaba grano de Andalucía. Sí, lo importaba porque Andalucía era Castilla. Y le pertenecía a Castilla y Aragón. Si Aragón quería el grano de Andalucía, que era Castilla, pues tenía que importarlo. Recuerden que eran 2 coronas. Separadas por muchas cosas, ¿no? Que las convertían en entidades administrativas separadas. Y repito, Castilla abastecía a Galicia, Asturias y Vizcaya, que no podían alimentarse a sí mismas por vía marítima, pero no un 100%. Y Aragón importaba grano de Andalucía y de Sicilia. En los años de mala cosecha, incluso Castilla dependía de las importaciones de trigo extranjero. Los primeros años del siglo XVI fueron años de pésimas cosechas. Los precios del grano subieron vertiginosamente a partir de 1502 y se mantuvieron altos hasta 1509, cuando una cosecha extraordinariamente buena los hizo caer tan bruscamente que muchos cultivadores se arruinaron. Es decir, en 1509 hubo una cosecha, después de muchos años de malas cosechas de trigo, en 1509 hubo una cosecha extraordinariamente buena, que hizo que los precios se derrumbaran y que muchos cultivadores se arruinaran. Oferta y demanda. Ahí en el siglo XVI. Pero ya los reyes católicos van a ver ustedes lo que van a hacer con la oferta y la demanda, ¿no? Esto no se puede ver desde el punto de vista de hoy en día. Esto que voy a contar ahora lo tenía que hacer la monarquía. El gobierno respondió a la crisis autorizando en 1506 una importación masiva de grano extranjero y creando en 1502 la llamada tasa del trigo, que establecía un precio máximo fijo para este cereal. Esto hoy en día se vería muy mal, colocar un precio máximo, pero en aquel momento o lo colocabas o se moría de hambre todo el pueblo, ¿no? Y además, repito, no podemos ver lo que pasaba económicamente en el siglo XVI con la perspectiva de hoy en día, comenzando porque ni siquiera había aparecido el liberalismo, no existía Adam Smith, nada de eso, ¿no? Además, esta medida era necesaria. Entonces, repito, el gobierno respondió a la crisis de los precios cuando las cosechas eran malas,
autorizando en 1506 una importación masiva de grano extranjero y creando en 1502 la llamada tasa del trigo, que estableció un precio máximo fijo para este cereal. Este intento de regulación de precios se convertía a partir de 1539 en característica permanente de la política agraria de la corona. Esto lo veremos en videos posteriores. Encaminada a proteger los intereses del consumidor y no los del productor. Esto se verá en videos posteriores donde ya Isabel ha fallecido, ¿no? A pesar de que la gravedad del problema del abastecimiento iba en aumento, Fernando e Isabel no tomaron ninguna medida vigorosa para estimular la producción de trigo. Por el contrario, fue durante su reinado cuando la larga lucha entre la oveja y el trigo se resolvió a favor de la primera. La gran expansión del comercio de la lana, procedente de la oveja, durante la Edad Media había revitalizado la economía castellana. Y el valor para el tesoro real del servicio y montazgo, que era el impuesto pagado a la corona por los ganaderos, indujeron a Fernando e Isabel a continuar la política de sus antecesores y a tomar la mesta, ya dijimos en videos anteriores lo que era la mesta, bajo su protección especial. Llegando en 1501 a hacer una ley en virtud de la cual toda tierra en la que los rebaños trashumantes hubieran pasido por lo menos una vez, quedaba reservada a perpetuidad para el pastoreo. Una ley de 1501. Y no podía ser dedicada a otros usos por su propietario. Esto supuso que grandes cantidades de tierra, grandes extensiones de tierra en Andalucía y Extremadura, se vieran privadas de toda oportunidad de desarrollo agrícola y sujetas al antojo de los ganaderos. El comercio de la lana podía sujetarse fácilmente a un control monopolístico. Una provechosa fuente de ingresos para una corona que a partir de 1484 se había encontrado con dificultades financieras cada vez mayores, exacerbadas por la emigración del capital judío. Aquí también quiero hacer un paréntesis muy importante. España expulsó a los judíos, pero les permitió llevarse todo su dinero y todas sus posesiones. Los judíos se fueron con todo su dinero. La corona no quiso quedarse con su dinero y dejó que se llevaran todos sus capitales. Esto lo digo a diferencia de otros regímenes actuales de 500 y pico años después, y no en España, donde tú te vas y no te puedes llevar tu dinero, ¿no? Y lo digo también a favor de España. España actuó siempre muy diferente a Inglaterra y a otros países, ¿no? Expulsó a los judíos, pero los dejó llevarse su dinero. Cierro paréntesis. Una alianza entre la corona y los ganaderos resultaba beneficiosa para una y para otros. La mesta, con sus 2,5 o 3 millones de reses, se arrimaba al sol del favor real, mientras que la corona podía percibir unos ingresos regulares de ella y dirigirse a ella en solicitud de contribuciones especiales en casos de apuro. Las tierras de pastoreo exigen menos cuidado que las tierras de cultivo. Por otra parte, la gran extensión de las tierras de pastoreo contribuía a crear un exceso de mano de obra que se hubiese podido dedicar a la agricultura, pero no lo hacía porque las tierras eran casi todas de pastoreo. Bueno, este exceso de mano de obra facilitó a Castilla el reclutamiento de tropas y la colonización del Nuevo Mundo.
Castilla emprendió su carrera imperial con un sistema agrícola claramente deficiente. Peligros latentes de una política agraria corta de miras. Esto se verá, o sea, las consecuencias de esta política agraria se verán en videos posteriores. Las consecuencias de esta política agraria todavía estaban vigentes a finales del siglo XIX y a principios del XX, en el primer tercio del XX. Y bueno, la peor de todas las consecuencias fue el hambre. El hambre acabó en España en el siglo XX. Esto era un paréntesis. La economía castellana parecía próspera, sin embargo, en otros sectores. Los últimos años del siglo XV fueron un periodo de considerable expansión económica. Las realizaciones económicas de Fernando e Isabel residieron no en la creación de algo nuevo, sino en la estabilización de unas condiciones en las que el potencial económico castellano ya existente pudo desarrollarse ampliamente. Los reyes católicos consideraron que su tarea consistía en regular y organizar desarrollos económicos de años anteriores. Reorganizaron, por ejemplo, en 1483 las ferias de Medina del Campo, por dar un ejemplo. Pero dedicaron sobre todo su atención a la regulación del comercio de la lana. Existía ya un sistema de flotas para el transporte por mar de la lana castellana al norte de Europa. De esto ya habíamos hablado. Burgos se convirtió en el centro del comercio de la lana. Tenía un poderoso gremio de comerciantes con representantes en Francia y en Flandes. La expulsión de los judíos en 1492 había dislocado el mercado de la lana. Para restablecer la normalidad en el sistema de explotación, los reyes católicos crearon en 1494 el famoso Consulado de Burgos. La palabra consulado, cónsul, viene de la época de la República Romana. Bueno, eso lo veremos en videos sobre la República Romana. Espero. Entonces, en 1494 se crea el famoso Consulado de Burgos. El consulado, esa institución era de origen aragonés. Bueno, de origen aragonés en la península, pero el término viene desde la República Romana. Combinaba las funciones de una corporación y un tribunal mercantil. Y había existido en varias ciudades de la Corona de Aragón en las postrimerías del siglo XIII. Un consolat de mar fue establecido en Valencia y ya en 1283, siglo XIII. Mallorca siguió el ejemplo en 1343, siglo XIV. Barcelona en 1347, siglo XIV. A mediados del siglo XV existían 8 consolats en los estados levantinos. La instalación en Burgos de un consulado resultaba tan atrayente para los comerciantes como para Fernando e Isabel, porque esto implicaba que el comercio de la lana iba a poseer una eficiente dirección centralizada. La lana era preparada para el mercado en el interior de Castilla, vendida a los mercaderes y explotadores en las ferias y luego transportada a Burgos, que hacía las veces de depósito central. Burgos se hallaba a un centenar de millas del puerto más próximo. Y bestias de carga llevaban de 12 a 15.000 balas de lana de Burgos a Bilbao, desde donde 1 o 2 convoyes anuales los transportaban a Amberes por vía marítima. Aunque Burgos no era puerto de mar,
Está a 2 horas y media en tren o en autobús de Madrid, en coche menos. Y de Burgos a Bilbao otras 2 horas o 2 horas y media en autobús y en tren, y en coche menos. Pueden ir y venir el mismo día hasta Bilbao. Se levantan tempranito. Bilbao vale la pena hacer ese viaje. Aunque Burgos no era puerto de mar, repito, adquirió de este modo el monopolio total del comercio cantábrico con el norte de Europa, actuando como enlace natural entre los ganaderos y los exportadores de lana. Solo esta ciudad podía autorizar los fletes de lana de los puertos del Cantábrico. En 1500 se aprueba una ley de navegación, en virtud de la cual las mercancías castellanas tenían que ser exportadas por naves castellanas. Y bueno, se construyeron naves que eran más grandes que un navío de guerra, una cosa muy exagerada. Pero bueno, en 1500 se aprueba esta ley de navegación que establece que las mercancías castellanas tienen que ser transportadas en barcos castellanos. El monopolio que disfrutó Burgos agudizó la ya entonces dura rivalidad entre Bilbao y Burgos. Bilbao tenía recursos naturales, de los que Burgos carecía, y era el centro del naciente comercio del hierro vizcaíno. Ya en 1500 el capital emigraba de Burgos a Bilbao. Y finalmente en 1511 Fernando, ya Isabel había muerto, cedió a las presiones de los comerciantes bilbaínos y autorizó la creación en esta ciudad de un consulado especial para Vizcaya. Bilbo, en vasco, es la capital de la provincia de Vizcaya, hoy en día. El sistema del consulado era idóneo para resolver este tipo de cuestiones. Por lo tanto, parecía natural extenderlo al comercio con América. El consulado de Burgos, inspirado en el Consolat de Barcelona, iba a proporcionar un modelo para la famosa Casa de Contratación, establecida en Sevilla en 1503. Esto es importante, la Casa de Contratación, establecida en Sevilla en 1503. Esto representó los comienzos del monopolio sevillano en el comercio con el Nuevo Mundo, que duraría 200 años. La introducción de las instituciones aragonesas, como el consulado, en la vida económica castellana, no se limitó a los consulados. Las encontramos también en la reorganización de los gremios en las ciudades castellanas. Durante la Edad Media, los reyes de Castilla no habían visto con buenos ojos a las corporaciones gremiales. En la Corona de Aragón, en cambio, eran organismos muy bien organizados y ponían gran empeño en mantener el alto nivel del trabajo artesano, por medio de la alimentación del aprendizaje, los exámenes y una estrecha supervisión. Con el advenimiento de Fernando, la política real para con los gremios castellanos sufrió una transformación. Se introdujo el sistema gremial catalano-aragonés y se autorizó a los municipios para que creasen corporaciones para los diferentes oficios. Era una época de expansión económica. Los reyes católicos incrustaron en la vida comercial e industrial de Castilla la rígida estructura corporativa que ya había dado muestra de decadencia en la corona de Aragón. O sea, si bien el sistema gremial de Aragón había sido muy eficaz en la Edad Media, ya daba muestras de no serlo tanto, y es justamente cuando está en decadencia que se introduce en Castilla. No fue una idea feliz la de imponer en Castilla un sistema gremial genuino, con toda su acostumbrada y complicada legislación, en una época en la que en otros lugares de Europa se empezaban a tender
en una época en que en otros lugares de Europa se comenzaba a tender hacia formas menos rígidas de organización industrial. Bueno, de hecho, España hoy en día sigue teniendo una burocracia enorme y terriblemente complicada. Cierro paréntesis. Las consecuencias a corto plazo para la industria castellana de la incansable actividad legisladora de los reyes católicos no fueron tan beneficiosas como durante mucho tiempo se ha creído. Las tres principales industrias de la Corona de Castilla, que eran: uno, la fundición de hierro en el norte, Bilbao; dos, la fabricación de paños en el centro, la lana; y tres, la industria sedera granadina, la seda, no parecieron esgrimir ningún progreso notable. La industria sedera de Granada se vio temporalmente destrozada por la rebelión de las Alpujarras, de la que hablamos en algunos de los videos anteriores. La industria pañera, por su lado, estaba obstaculizada por la importación de paños extranjeros, a cambio de las exportaciones castellanas de lana sin elaborar. La expulsión de los judíos había privado a la industria castellana, de hábiles artesanos y de un capital muy necesario. La restricción y la regulación fue un factor de estorbo, mucho más que de ayuda. Las industrias, al parecer más prósperas, resultaron ser industrias domésticas locales o industrias de lujo, como la joyería toledana o la cerámica sevillana. Industrias muy reducidas y que no podían ser sometidas a un estricto control. Bueno, la joyería toledana sigue existiendo y de hecho se venden cosas, se venden accesorios de oro en Toledo y de plata, de oro de alto nivel y de plata muy económicos si uno se desplaza hacia Toledo, que se puede ir en autobús o tren desde Madrid, y yo creo que a Toledo la última vez tardé media hora en un bus, creo. Bueno, no las vayan a comprar en una tienda que hay en la Plaza Mayor, porque claro, todo eso viene de Toledo, pero le suben el precio. Vayan a Toledo, que está a media hora. Bueno, los obstáculos al progreso industrial eran formidables. Reducción del capital y del número de trabajadores hábiles, ya dijimos, por la expulsión de los judíos, enormes distancias y comunicaciones difíciles. Los gastos de transporte hacían aumentar enormemente los precios. Fernando e Isabel hicieron serios esfuerzos por mejorar la red de transportes o la red de comunicaciones del país. Los caminos fueron reparados y se abrieron nuevas carreteras en el Reino de Granada. En 1497, los carreteros castellanos fueron agrupados en una organización llamada Cabaña Real de Carreteros, que gozaba de una situación privilegiada en las carreteras españolas y que estaba exenta de pago de los tributos locales y de los peajes. Hubo que dejar de cobrarle los peajes a los carreteros castellanos, porque muchas veces cuando un producto llegaba, por ejemplo, para su venta a Portugal, los costos de ese producto, el precio de ese producto era menor a todos los gastos de transporte, ¿no? Entonces, esto de hacer una exención de los impuestos locales o de los tributos locales y de los peajes era para disminuir los gastos de transporte, porque entonces el producto llegaba con un precio demasiado grande a Portugal, por ejemplo. Se hicieron esfuerzos por crear un servicio postal nacional con ramificaciones internacionales. Durante la Edad Media, el correo no había estado tan bien organizado en Castilla como en la Corona de Aragón.
La sede del Correo en la Corona de Aragón estaba en Barcelona, en la Cofradía de Marcús. En el reinado de los Reyes Católicos se la convirtieron en el centro de una red postal internacional. En Castilla el servicio postal fue puesto en manos de funcionarios, o de un funcionario en Castilla, llamado Correo Mayor. Es el nombre de un cargo. Entonces, en Castilla el servicio postal fue puesto en manos de un funcionario llamado Correo Mayor, cargo que a partir de 1505 fue ocupado por los descendientes de una familia catalana. Fue ocupado por las generaciones sucesivas, catalana no, italiana iba a decir. Fue ocupado este cargo de Correo Mayor por las generaciones sucesivas de una familia de origen italiano, los Taxis, es el apellido de la familia. Las mejoras en el servicio postal y en las carreteras contribuyeron algo a unir más estrechamente las diferentes regiones de la península española. Pero los reyes católicos no hicieron por derrocar las barreras económicas entre sus reinos, más de lo que hicieron por derribar las barreras políticas. El historiador John Eliot lo ve como una deficiencia del gobierno de los reyes católicos, como que no lo supieron hacer, ¿no? El hecho de derrocar las barreras económicas y políticas entre sus dos reinos. Pero yo no lo veo así. Yo creo que, y está claro en las actas del matrimonio entre Isabel y Fernando, antes de reinar, ellos, tanto Isabel como Fernando, por una y otra parte, querían mantener la autonomía y la diferencia entre sus reinos, entre Castilla y Aragón. No era que no supieran quizás unirlos económica y políticamente. Yo pienso que es que no querían, ¿no? Visto desde el punto de vista de finales del siglo XX y principios del XXI, puede parecer un error, pero yo opino, esto es una opinión personal, que en cierto modo ellos no querían unirse ni económica ni políticamente. Sobre todo Isabel. Repito que llamarlo deficiencia e insinuar que no supieron cómo hacerlo, bueno, esa es la opinión del gran historiador británico John Eliot, considerado el mejor historiador del Imperio Español, de la época imperial española, pero hay otras opiniones también, ¿no? Bueno, el sistema arancelario se mantuvo intacto, por lo que todas las mercancías siguieron pagando gravosos derechos al pasar de una región a otra. Es decir, si tú pasabas con una mercancía de Aragón a Castilla, para venderla en Castilla tenías que pagar un arancel. No se hizo nada por conseguir una asociación económica más estrecha entre los diferentes reinos. Bueno, lo del arancel sí se pudo haber quitado, paréntesis mío, ¿no? Pero no se quitó. Eran dos sistemas económicos distintos que coexistieron, que siguieron coexistiendo: el sistema atlántico castellano y el sistema mediterráneo aragonés. Como resultado de la expansión del comercio de la lana y del descubrimiento de América, Castilla estaba floreciendo. El sistema mediterráneo, en cambio, se había visto afectado por el colapso catalán, aunque las pérdidas de Cataluña se viesen compensadas en los últimos años del siglo XV por la creciente actividad económica de Valencia. La pacificación y reorganización de Cataluña por Fernando permitió al Principado una recuperación a finales del siglo. Las flotas catalanas volvieron a navegar rumbo a Egipto. Los mercaderes catalanes aparecieron una vez más en el norte de África. Los paños catalanes consiguieron una situación privilegiada en los mercados de Sicilia, Cerdeña y Nápoles. La recuperación representó un retorno a los viejos mercados y no la apertura de mercados nuevos. Los catalanes fueron excluidos por el monopolio sevillano del comercio directo con América. Tampoco consiguieron introducirse en gran escala en el mercado castellano.
En 1565 argumentaban que la unión de ambas coronas en 1479 hacía completamente ilógico que los comerciantes catalanes fuesen tratados como extranjeros en las ciudades castellanas. Esto argumentaban los comerciantes catalanes y en cierto modo tenían razón. De hecho, en la actual Unión Europea no existen aranceles entre los 28 países miembros. Ya no sé si son 28, 29 o 27, porque se fue Reino Unido, pero entró alguien más antes, bueno, ya no sé. Si se tiene en cuenta este trato, no resulta sorprendente que Cataluña y la Corona de Aragón en general siguiesen vueltas hacia el Mediterráneo, en lugar de desviar su atención hacia el hinterland castellano y los anchos espacios del Atlántico. Castilla y Aragón, teóricamente unidas, siguieron separadas por sus sistemas políticos, 1, sus sistemas económicos, 2, y sus sistemas monetarios. Aragón contaba y siguió contando en libras, sueldos y dineros. Libras, sueldos y dineros. Mientras Castilla tenía una moneda cuenta, el maravedí. El sistema castellano era caótico cuando llegaron los reyes católicos. Así que en 1497, mediante una pragmática, la base del sistema monetario castellano se estableció para los siglos posteriores. En los siglos posteriores cambió, pero la base se hizo en Castilla mediante una pragmática en el año de 1497. Entonces, existían los ducados, que eran de oro, y equivalían a 375 maravedís. Existían los reales, el real, que eran de plata, y equivalían a 34 maravedís. Por cierto, el real fue el antecesor del real venezolano, que ya no existe por la hiperdevaluación, hace muchos años que ya no existe, pero que existía cuando yo nací y equivalía a 50 céntimos de un bolívar. Y existía el medio, que la gente puede pensar, bueno, el medio deben ser los 50 céntimos, no. En la Venezuela que yo nací, el medio eran 25 céntimos de un bolívar. Muy lamentablemente todas estas cuestiones han desaparecido, ¿no? Bueno, repito, el ducado era de oro y representaba 375 maravedíes o maravedís. El real era de plata y representaba 34 maravedíes. Y el vellón era de plata y cobre y se le llamaba vellón o blanca. Realmente el nombre de la moneda era blanca y se llamaba vellón a la aleación entre plata y cobre. Y eso equivalía a medio maravedí. Esto en la corona de Castilla. En la corona de Aragón también hubieron reformas. En 1481 Fernando introduce en Valencia una moneda de oro acuñada según el modelo del ducado veneciano, el excellent, y una moneda equivalente, el principat, en Cataluña en 1493. Las reformas castellanas de 1497 hicieron, por tanto, que por primera vez las tres principales monedas de España valiesen exactamente lo mismo. Un excellent equivalía a un principat y un principat equivalía a un ducado castellano, con lo cual, regla transitiva, un excellent equivalía también a un ducado castellano. Esta fue la única medida de unificación económica emprendida por los reyes católicos. Bueno, es que dejarlo como estaba hubiese sido una locura. Económica como políticamente, España aún no existía más que en embrión. El historiador Prescott
se refiere al reinado de Isabel y Fernando con estas palabras. Abro comillas. La más gloriosa época de los anales de España. Cierro comillas. Esta es una frase del historiador Prescott acerca de la España de los Reyes Católicos. Y muchos españoles consideraron que este reinado fue la edad de oro de Castilla, por los problemas que tuvieron antes y después del reinado de los Reyes Católicos. Por comparación, les parecía que este reinado fue la edad de oro de Castilla. La conquista de Granada en primer lugar y el descubrimiento de América en segundo lugar y en tercer lugar el triunfal acceso de España al primer plano político europeo daban un brillo imparable al nuevo Estado. Pero, y aquí voy a citar a John Eliot, abro comillas, una gloriosa primavera bajo el reinado de Fernando e Isabel demasiado pronto se convertiría en invierno por la locura de sus sucesores. Cierro comillas. Balance del reinado de los Reyes Católicos. Habían unido dos coronas, pero no a dos pueblos. Habían destruido el poder político de la alta aristocracia, pero habían dejado intacta su influencia económica y social. Habían reorganizado la economía castellana, pero al precio de consolidar el sistema de latifundios y la preeminencia de la ganadería sobre la agricultura. Habían fracasado en el intento de unir siquiera un poco las economías castellana y aragonesa. Tampoco lo intentaron mucho, ¿no? Habían restablecido el orden en Castilla, pero habían derribado las frágiles barreras que se levantaban en el camino hacia el absolutismo. Habían reformado la Iglesia, pero habían creado la Inquisición. Habían expulsado a uno de los sectores más dinámicos y ricos de la comunidad, los judíos. Bueno, John Eliot dan una gran importancia a los judíos y a su expulsión de España, ¿no? Pero esto es entre paréntesis nuevamente. ¿Dónde están las grandes construcciones judías? Yo no las veo. Ustedes me dirán, bueno, eso es solo arquitectura. Bueno, yo lo que veo son grandes construcciones musulmanas, luego convertidos los alféizar musulmanes en castillos cristianos, ¿no? Pero ¿quién construyó la mayor parte de los castillos que hoy en día siguen existiendo en España? Todos fueron construidos por musulmanes, además de enormes fortalezas, sistemas de transmisión de agua. Bueno, viajando por lo que es España hoy en día, yo me encuentro con construcciones musulmanas en perfecto estado en todas partes y de todo tipo. Y bueno, cuando voy al centro de las ciudades, encuentro un pequeño barrio judío con unas casitas muy, muy modestas y nada más, ¿no? John Eliot no habla en lo absoluto de las contribuciones de la cultura musulmana a España. Sin embargo, se explaya hablando de las contribuciones de los judíos. Yo lo que quiero decir es que hubo contribuciones de ambos bandos. No me estoy posicionando a favor ni del uno ni del otro, pero estoy diciendo que hubo contribuciones de ambos bandos. Lo que pasa es que, claro, los musulmanes, los moros, habían conquistado el territorio, ¿no? Y ese fue el problema, ¿no? No se habían establecido para convivir con los cristianos, sino que habían conquistado, ¿no? Bueno, cerramos paréntesis. Nadie puede negar el hecho de que Fernando e Isabel crearon España. Nadie. Durante su reinado, España adquirió una existencia internacional, un principio de entidad nuevo,
como comunidad. Los reyes católicos eran esencialmente Castilla, una Castilla rebosante de energías creadoras. Después de varios siglos de relativo aislamiento, Castilla se había visto sometida en el siglo XV a las poderosas y contradictorias corrientes culturales europeas. A partir de las cuales había de modelarse un arte nacional. Bueno, quizás las conclusiones acerca del reinado de Isabel y Fernando las hubiese debido hacer en un video aparte, porque ya va 1 hora y 15 minutos, pero ya que las hice aquí, pensé que sería más corto, las termino aquí. Bueno, estas contribuciones del arte de los otros países europeos influirían en Castilla y se modelaría un arte nacional. Los contactos comerciales con Flandes trajeron consigo las influencias nórdicas, entre ellas, en primer lugar, el realismo flamenco en la pintura, en segundo lugar, el gótico flamígero en la arquitectura, y en tercer lugar, la religión flamenca en los manuales de devoción popular que se comenzaron a leer en Castilla. Los tradicionales vínculos, por otra parte, entre la Corona de Aragón e Italia, introdujeron en la corte española el nuevo humanismo italiano y más tarde la arquitectura italiana. Estas corrientes, culturas extranjeras, se fundieron de algún modo con las tradiciones judía, islámica y cristiana de la Castilla medieval. El resultado fue una amalgama de influencias muy dispares, pero en algunas artes, especialmente en la arquitectura, surgió un estilo genuino que llegó a ser reconocido como característico de España, el plateresco, así se llama ese estilo arquitectónico, el plateresco, una extraña mezcla de estilos arábigos y nórdicos, arábigos por la influencia islámica. Combinaba los motivos góticos y renacentistas para crear superficies fantásticamente ornamentadas. El plateresco era un estilo que sugería vívidamente la exuberante y característica vitalidad de la Castilla de Isabel. Era un estilo rico y extravagante que requería de unos mecenas ricos y extravagantes. Era un estilo costoso. Los grandes castellanos rivalizaban en el mecenazgo con los altos personajes eclesiásticos y se hacían levantar suntuosos palacios de este estilo. Muchos de los más ricos e impresionantes edificios fueron fundaciones reales. La corte era el centro de la vida cultural castellana y como España no había fijado aún su capital, era una corte en continuo movimiento y llevaba las nuevas ideas y corrientes de una ciudad a otra, siguiendo sus desplazamientos por el país. Como Isabel gozaba de una reputación europea por su protección a la ciencia, y es que Isabel era en muchísimas cosas una adelantada, pudo atraer a la corte distinguidos eruditos extranjeros. Por ejemplo, Nebrija, que vivió entre 1444 y 1522. En 1492 publicó una gramática castellana, la primera compilación gramatical de una lengua europea moderna. Recuerden que se hablaba latín, ¿no? Y Nebrija publica una gramática castellana. De todas las lenguas modernas, castellano, francés, alemán, etc., inglés, esta fue la primera que tuvo una gramática, la lengua castellana. El obispo de Ávila exclamó, abro comillas,
Siempre la lengua fue compañera del imperio. Cierro comillas. Esta frase fue profética, porque uno de los secretos de la dominación castellana en la monarquía española del siglo XVI residió en el triunfo de su lengua y su cultura. Lo que triunfó fue la lengua castellana, sobre todas las demás lenguas de la península. El aragonés, el leonés, había un montón. Entonces, el triunfo de su lengua, la lengua de Castilla y de su cultura, sobre las otras regiones de la península y del imperio. Del imperio porque América hablaría castellano. Lengua de la corte además y de la burocracia, del papeleo. La lengua de la obra más importante escrita en la Castilla de los Reyes Católicos, la Celestina. Bueno, yo supongo que todo el mundo la ha visto representada, es una maravilla. Del converso Fernando de Rojas, es decir, un judío convertido al cristianismo. Esa obra es a la vez recia, flexible y autoritaria. Yo recuerdo cómo el grupo Rajatabla, bajo la dirección de Carlos Jiménez, la representó en Caracas. Fue una representación espectacular, que recorrió el mundo además. El mundo fue recorrido por el grupo Rajatabla con la Celestina. Por supuesto que la Celestina la han representado muchísimos grupos de teatro en el mundo entero. El humanismo, protegido por la corte y popularizado por las ediciones de textos clásicos, halló entusiastas entre los conversos y ganó gradualmente aceptación en las universidades de Castilla. Existía en el país una inquietud intelectual y un afán por los contactos culturales con el extranjero. Esto distingue a la España de los Reyes Católicos de la de Felipe II. Es decir, el bisnieto de los Reyes Católicos, el hijo de Carlos V, uno de los hijos. Isabel y Fernando formaron entonces una sociedad abierta, interesada por las ideas extranjeras. Fue Castilla, mucho más que España, la que nació a la vida a finales del siglo XV. Para los castellanos, Castilla era ya España y se veía lanzada a un futuro aún más grande, un papel imperial. Por aquí termina, creo que es el 7º u 8º, ahora lo miro, video de la serie La España Imperial, y termino con lo siguiente. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504. Y con esa muerte, la muerte de Isabel la Católica, comenzaré el próximo video. Y con ella muere toda una época y muere todo un mito. Un mito con fuertes asideros en la realidad. Repito, Isabel muere el 26 de noviembre de 1504. Los espero con lo que va a pasar después de la muerte de Isabel. Gracias por haberme escuchado si llegaron a este momento porque se me hizo muy largo. Hasta luego.